Hace unos días el presidente López Obrador conversó con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y acordaron el envío de 24 millones de dosis de la vacuna Sputnik V para los próximos 2 meses. El subsecretario Hugo López-Gatell informó que la COFEPRIS ya dio una recomendación favorable para la vacuna rusa y que en breve podría formalizarse el trámite de su autorización. Para examinar qué se sabe de esta vacuna rusa, le doy la bienvenida a la doctora Susana López Charretón. Ella es viróloga del Instituto de Biotecnología de la UNAM e integrante del Colegio Nacional. Doctora, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Hola, buenas, ¿cómo les va? Pues gracias por estar con nosotros acá. Me ha escrito mucha gente que dice, a ver, por favor, infórmenos qué está pasando con la vacuna Sputnik V. ¿Usted qué opinión tiene de esta vacuna, doctora? Yo creo que es una buena vacuna que va un poco atrasada. En realidad, los modos han sido diferentes. Las dos primeras que se aprobaron en el mundo, que son la Pfizer y la Moderna, bueno, y la de AstraZeneca, estas tres, ya publicaron sus resultados de fase 3 abiertamente, y a partir de ahí fue que se les dio la aprobación para uso de emergencia y en las agencias correspondientes. La Sputnik ha estado atrasada en ese sentido. Sabemos que empezó su fase 3 el año pasado y sin embargo no han sometido a publicación, que es a lo que estamos acostumbrados, estos resultados. Tengo la idea de que han sido un poco más reservados, quizás culturalmente, pero de lo que han mencionado y de lo que ha hablado López-Gatell en Argentina, hablan de que tiene más de 90% de eficacia, y creo que en este momento hay que transmitir no desconfianza a esta vacuna. Creo que es importante que aún no tenemos la información como científicos, pero creo que es una vacuna que tiene da muy buena protección. Déjeme preguntarle, doctora, digamos que el Comité de Moléculas Nuevas de la COFEPRIS finalmente aprueba la Sputnik V. ¿Usted se la pondría? ¿Usted tendría confianza para ponérsela? Yo sí. O sea, yo sí creo que la verdad en este momento los que ya están en estas fases ya están muy adelantados. No he visto los resultados, pero la verdad es que creo que va a ser entre 90 y 95% de las que hemos estado yendo. Las fases anteriores han estado bien hechas, han estado bien publicadas y nos falta un poco de información. Lo que me preocupa un poco es empezar a sembrar estas dudas en este momento. Necesitamos que todo el país, todo el mundo se vacune, y meter sospechosismos en este momento creo que es un poco delicado. En este momento creo que no tenemos científicamente la información, pero quisiera darle un voto de confianza a COFEPRIS, que lo va a revisar por todos los mexicanos. Bueno, y desde luego aquí estamos asumiendo que la COFEPRIS lo aprueba. Si la COFEPRIS no lo aprueba, bueno, pues creo que por ley no se puede aplicar la vacuna, ¿no, doctora? Así es, o sea, todo lo que medicamentos y vacunas que recibimos en México pasan por COFEPRIS. Entonces, creo que podemos confiar en eso. Ahora, dígame una cosa, porque más allá de qué tan eficaz es la vacuna, también, y usted lo dice bien, en la medida en que no hay información comienza la desinformación y las sospechas y las teorías de la conspiración, en fin, y muchas dudas que yo he visto, por lo menos en las redes sociales, es sobre los efectos secundarios que pudiera causar esta vacuna. ¿Usted sabe algo al respecto, doctora? No. En este momento no, aunque la vacuna de AstraZeneca tiene el mismo diseño, son adenovirus que contienen la información de la proteína del spike de SARS-CoV-2 y que inducen protección. Entonces, el sistema es similar, se han usado este tipo de adenovirus en otras vacunas y entonces no debería de tener reacciones muy diferentes de lo que hemos visto de AstraZeneca. Todas las vacunas inducen ciertas reacciones secundarias que se empiezan a encontrar cuando estamos vacunando a millones de personas. Son poco frecuentes, pero suceden.
Hay tres Déjeme. vacunas, perdón. No, adelante, adelante, venga. Hay tres vacunas, por ejemplo, que es importante decirlo, dos de Merck y una del Pasteur, del Instituto Pasteur, que llegaron a fase 3 y se retiraron. Eso quiere decir que esto no es un juego, que estamos sometiendo esto a pruebas muy difíciles y aún con inversiones billonarias de dólares, digamos, las retiran del mercado cuando se dan cuenta que hay algún problema. Entonces, creo que esos son puntos que podríamos considerar a favor en este momento. Déjeme ahora preguntarle, porque decía que la Sputnik V es similar a la de AstraZeneca, y el día de hoy Alemania anunció la recomendación de no vacunar a mayores, creo que de 64 años, con la de AstraZeneca. Esas son limitantes en varias de las vacunas. Las fases 3 que yo entiendo que se hicieron son para niños mayores de 16 o 18 años y para no mayores de 60 o 65 años. Así empezaron las fases 3 y esa es la población que tienen contemplada y segura. En algunos lugares están ampliando las fases 3, pero sí entiendo que hay limitantes para algunas vacunas. Sí, y se lo pregunto porque evidentemente pues la población que está más deseosa de que le pongan la vacuna, pues es la población de mayor riesgo, y en este caso precisamente son los adultos mayores de 65 años, ¿no? En ese sentido, si digamos es igual la de AstraZeneca, la Sputnik, pues si va a servir o no para los mayores de 65 años, es una información muy relevante, ¿no, doctora? Sí, estoy totalmente de acuerdo. El problema es que no contamos con esa información en este momento y por eso pues es difícil contestar ciertas preguntas. El problema también de AstraZeneca es que en este momento están en un problema con Europa completa porque no han podido surtir a lo que se comprometieron, y entonces Alemania pues ya está poniendo restricciones de otro tipo que quizás no son tan científicas. Eso es solamente una especulación mía, pero sí me parece que están poniéndole ya muchas trabas a AstraZeneca por no haber cumplido con sus contratos. Déjeme regresar a la vacuna Sputnik V, doctora, porque sabemos que la autoridad estadounidense, que es la FDA, y la autoridad europea no le han dado la autorización. Aquí hay muchos que dicen que esto tiene que ver con el negocio, en fin. Pero yo le pregunto, porque usted debe de saber, y usted como viróloga, como investigadora, conoce bien, pues cómo está la investigación en Rusia. O sea, ¿sí le causa a usted confianza lo que hacen los científicos rusos y en particular los virólogos rusos? Sí, o sea, como virólogos hay excelentes virólogos en Rusia. No estoy diciendo que son los que hacen las vacunas, pero Sí. dentro de los científicos de mi campo hay rusos excelentes que tienen trabajo excelente. También aquí hay que contemplar que por más que quisiéramos, no podemos, no se supedita la ciencia a la política. Siempre tenemos este problema de que ¿qué tanto es político? O sea, es muy extraño que Estados Unidos no quiera aprobarla. Siempre están de pleito. O sea, la realidad es que siempre se están poniendo el pie uno arriba del otro. Y entonces, ¿qué tanto esto tiene que ver con eso y qué tanto tiene que ver con la ciencia? En realidad cuesta mucho trabajo disociarlos. Yo puedo hablar por los científicos rusos, virólogos que conozco que son excelentes, como en cualquier parte del mundo. Quienes hicieron la vacuna, pues eso es algo de lo que yo no puedo hablar. Pero entonces, déjame preguntarle, yo pensaba que son expertos virólogos, infectólogos, en fin, los que hacen la vacuna, ¿no? Son los que diseñan las vacunas, pero de ahí a todo el proceso médico, a todo el proceso de pruebas, empieza a involucrarse muchísimo más profesionales. O sea, las prácticas de buena manufactura, ya las fermentaciones, bueno, el hacer mucha vacuna, todo eso ya no solo son los virólogos que diseñan y que analizan las pruebas iniciales, digamos, sino que ya se escala mucho más, implica muchísimas más profesiones. Entonces, para terminar, doctora,
Yo la escucho muy confiada que en la vacuna, esta vacuna Sputnik 5. A ver, lo que no quiero es sembrar una desconfianza que nos está costando muchísimo trabajo quitar. El problema es que ya vivimos con un grupo, con un problema terrible de personas antivacunas, todas las vacunas, no solo estas, Sí, y el sí. sembrar muchas dudas acerca de esta vacuna o cualquiera de estas, porque además ya hay grupos antivacunas que no se quieren vacunar o que piensan que no se van a vacunar contra ninguna de estas vacunas por miles de razones, me lleva quizás a ser un poco más optimista. El problema que yo quiero sobresaltar es que necesitamos que el mundo entero se proteja contra este virus para poder volver a nuestras vidas normales y sembrar muchas dudas sin perder la objetividad. O sea, yo creo que es muy importante ser objetivo y estoy de acuerdo, pero no hay que perder tampoco, no hay que vivir de sospechosismos porque no nos va a llevar a ningún lado en este momento. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con usted. La verdad, a mí me rebasa el tema de la gente que está en contra de las vacunas. Es un tema que hemos debatido aquí, pero pues finalmente creo que sí tenemos que confiar en que el Comité de Moléculas Nuevas, que son expertos, vayan a hacer su trabajo y si aprueban la vacuna rusa, pues es un espaldarazo muy importante de la autoridad mexicana basada en evidencia científica, empírica y no en presiones políticas, ¿no, doctora? Así es. Sí, esperemos que esto funcione como ha funcionado para las vacunas que hasta ahora hemos usado, ¿no? Y vienen más, o sea, también viene una china y vienen de otras partes, viene una de Johnson & Johnson que también viene muy adelantada y se ve muy bien, así es que hay que esperar un poco. Sí, la de Johnson Johnson tiene la cualidad de que es una sola aplicación. Eso es, a diferencia de las otras, es una ventaja. Doctora Susana López Charretón, le agradezco muchísimo que nos haya ayudado a entender este tema de la vacuna Sputnik V. Gracias. Con muchísimo gusto. Hasta luego. Gracias, vamos a hacer una breve pausa. Viene Valeria Moy del INCO. Nos va a hablar de un estudio que sacó precisamente este instituto para medir cuál ha sido los estados que se han recuperado mejor que los otros estados que no se han recuperado también a raíz de la crisis económica por el COVID-19. Regresamos en un momento más.